Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecida tarde, ¿cómo andan? Espero que muy, muy bien. Bueno, acá estamos por compartir un poquito más de este maravilloso libro que está llegando a su final, El don de tu alma. Ya estamos en el último capítulo de este maravilloso libro de Robert Stewart. Es el segundo, el primero es El plan de tu alma. Que bueno, ya está leído hace 2 años, ya está en mi cuenta de YouTube, subido allí todos los capítulos. Y bueno, estamos llegando al final de este tremendo libro que tiene más de 500 páginas y ya estamos llegando al último capítulo y después quedan un par de notas del autor. Me van a disculpar que le voy a abrir a la gata, sabía que me iba a hacer esto, pero bueno, nada, la dejé salir sabiendo que me iba a pedir que entrar de nuevo. Decidiste. Bueno, acá estamos. Sabía que me iba a pedir de entrar, porque ya está fresco, pero bueno, acá estamos. Bueno, a pesar de los que algunos ya saben que estoy con un poquito media pachuchona del ojito, tengo ganas de leer. Ya estuve mucho tiempo así en reposo con los ojos cerrados y no usando pantalla. Me reservé un poco para este momento porque tenía ganas de compartir, aunque sea un poquito del capítulo 13 porque es bastante largo. Pero bueno, vamos a comenzar con el capítulo que se titula La enfermedad mental, o sea que vamos a entender o comprender o darle una nueva mirada por qué un alma decide reencarnar con ese desafío, ¿no? De venir a experimentar una enfermedad mental, no solamente un alma, sino todo el conjunto de almas que van a estar alrededor, como familia, que también está todo planeado de quienes van a estar al lado de esa persona. Así que bueno, voy a comenzar con este capítulo. Esperen que me tomo. Ahí estamos. Vamos a empezar. Capítulo 13, la enfermedad mental. En algún momento de sus vidas, una de cada 3 personas en el mundo satisface los criterios para una enfermedad mental. En Estados Unidos, esta cifra alcanza el 46%. No obstante, podría ser incluido más alta podría ser incluso, ahí estamos, podría ser incluso más alta debido a la existencia de diagnósticos inadecuados o a los bajos índices de informes. Pienso que la expresión enfermedad mental es engañosa, ya que no refleja la perfección innata de todo individuo. Sin embargo, la uso aquí porque es ampliamente reconocida y comprendida. Y lo hago con el mayor respeto. Cualquier persona que se enfrente a tal desafío es realmente un alma valerosa. Vivimos en una etapa en la que cada vez más personas están adoptando un estilo de vida más afectuoso y centrado en el corazón y en la que se tiene una mayor conciencia de que todos somos uno. Sin embargo, al mismo tiempo, como sociedad, juzgamos negativamente la enfermedad mental y el sufrimiento asociado a ella. Este juicio suele provocar miedo. Si le aplicamos la etiqueta de la enfermedad mental a alguien, podríamos temerlo hasta cierto punto, incluso si no lo reconocemos. Si es a nosotros a quien se le aplica dicha etiqueta, es posible que también nos teman. Y si nos la aplicamos a nosotros mismos, probablemente temamos a nuestra propia oscuridad interior. Teniendo en cuenta la incidencia de la enfermedad mental, el miedo provocado por esta etiqueta es una barrera global para nuestra expresión del amor y para nuestro regreso a la conciencia de la unidad. La comprensión de los propósitos de este desafío en el nivel del alma reduce este miedo y hace posible un mundo con más amor y una mayor unión. En mi búsqueda de tal comprensión, hablé con Micaela Christie, nacida en Ginebra, Suiza,
a comienzos de la década de los 50. Micaela asistió a la Universidad de Ginebra y más adelante obtuvo un máster en inglés y educación en la Universidad de Illinois. Ha trabajado como autora y editora para distintas instituciones internacionales, entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como para varias publicaciones y organizaciones no gubernamentales que colaboraron con Naciones Unidas en el área de los derechos humanos. La historia de Micaela me atraía porque había experimentado varias formas de enfermedad mental: psicosis, trastorno bipolar, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y bulimia, además de ser una canalizadora que puede obtener información sobre su propio plan prenatal y, lo que es más importante, se ha sanado a sí misma de forma valiente y brillante, hasta el punto de llegar a un momento de gran satisfacción en su vida. ¿Por qué planeamos experimentar enfermedades mentales antes de nacer? ¿De qué manera sirve esta experiencia para nuestra evolución? Cuando estamos encarnados y enfrentamos la enfermedad mental, ¿cómo producimos la sanación? Acudí a Micaela en busca de respuestas. Micaela: escogí una familia realmente estupenda, estable, cariñosa y segura, así como una época próspera y optimista para nacer, me dijo Micaela. Tenía las mejores condiciones posibles para sanar muchos problemas mentales y emocionales, incluso físicos. Pienso que escogí esas condiciones de manera que no hubiera ninguna influencia que pudiera perturbar la sanación. Las palabras de Micaela reflejaban lo que yo ya sabía. Nosotros seleccionamos las circunstancias en las que nacemos. Con frecuencia muchos se preguntan cómo puede determinar el propósito de sus vidas. Si tú buscas esa conciencia, mira atentamente a tu familia, tu país, el momento histórico y otras circunstancias de tu nacimiento. En ellos encontrarás importantes pistas. El desequilibrio mental y emocional se experimenta como enfermedad mientras no se considera una elección en el nivel del alma, continuó diciendo Micaela. Ahora me doy cuenta de ello, pero durante 30 años pensé que tenía un problema y traté de arreglarlo. Al hacerlo, asumí las creencias de otros. Micaela, ¿cómo reaccionó tu familia ante la enfermedad mental?, pregunté. No hablaba mucho de ella con mi padre. Él era una de las personas más estables y equilibradas que he conocido, pero nunca mostró ninguna apertura hacia mí. Mi madre, por otro lado, es una persona increíblemente afectuosa, empática y compasiva, una verdadera oyente. Siempre le da un giro positivo a todo lo que yo no pudiera a todo lo que yo no pudiera convertirlo en algo horrible. Eso me resultaba muy útil porque, a decir verdad, era una situación muy difícil para mí. Con el paso de los años, mis síntomas eran muchos y muy variados y no correspondían a un diagnóstico claro, a pesar de todas nuestras investigaciones. Dios sabe que no pudimos encontrar una causa fundamental, no en esta vida. Para Micaela, la experiencia de la enfermedad mental empezó a los 4 años de edad, con pesadillas que continuaron aterrorizándola hasta que cumplió los 45. Las imágenes eran a veces gusanos enormes, arañas, tiburones, monstruos, recordó. En ocasiones no eran tan claras, eran más como si algo se acercase a mí y yo estuviera a punto de morir. Había fases en las que me despertaba y me quedaba claro que lo que había sido una pesadilla. Sin embargo, había otras en las que me despertaba en mi habitación, pero todo lo que había visto en la pesadilla todavía estaba ahí. Me arrastraba por la cama, clavando las uñas en las sábanas y caía al suelo. Sabía que estaba despierta, pero ese enorme gusano verde y fosforescente aún me gruñía. Mi terror era tan intenso. Recuerdo una pesadilla en la que estaba en la cama con mi marido,
Cuando me desperté, algo subía por la pared. Entonces esa cosa se convirtió en la pared y la pared entera se movía. Era escalofriante, se desplazaba lentamente y parecía un enorme insecto. Cada vez estaba más cerca de mí y se estaba convirtiendo en mí. Grité y abracé a mi marido. Él se comportó asombrosamente. Despertó, me miró y dijo: «Oh, otra pesadilla». «Es lo más horrible que puedas imaginar», añadió Micaela, «particularmente si asume la forma de una araña». Me sentía totalmente impotente. Eso fue lo que me hizo comprender realmente. Eso fue lo que me empujó a los brazos de los terapeutas. Fue entonces cuando entendí realmente las palabras crisis psicótica. Me daban calmantes, pero no me ayudaron, así que dejé de trabajar con ellos. Durante la infancia de Micaela, esas imágenes horripilantes la acosaban solamente mientras dormía, pero en la adolescencia empezaron a aparecer espontáneamente a lo largo del día, aunque nunca cuando Micaela estaba fuera de su casa. Esas imágenes pocas veces asumían una forma bien definida, describió. Eran más bien algo acelerado, vertiginoso, fuera de control y caótico que venía hacia mí. Me resultaba muy difícil no sentir pánico. También fue en la adolescencia cuando Micaela comenzó a experimentar el trastorno bipolar, episodios de euforia seguidos por periodos de depresión. Me encantaban las fases de euforia, dijo. Me ayudaba a escapar completamente de la realidad y de las responsabilidades. Me sentía feliz, como si nada pudiera dañarme, como si fuera capaz de saltar del techo y volar. Terminé cometiendo estupideces. No hacía más que utilizar la tarjeta de crédito. Iba a discotecas en las que bailaba toda la noche y a restaurantes y bares de moda. Tuve suerte de no haber sufrido ningún accidente grave. La depresión era todo lo contrario. Hacía que el mundo entero fuera totalmente gris. No encontraba placer en nada. Micaela consumió medicamentos para la depresión intermitentemente durante 15 años. Un terapeuta la trató con litio, pero ella descubrió que este medicamento afectaba más a sus episodios de euforia que a los de la depresión. Hubo una ocasión en la que me dieron el alta por enfermedad y simplemente me quedé en la cama todo el tiempo. Tenía ideas suicidas y la mente estaba muy confusa. Todo parecía carecer totalmente de esperanza. Micaela, cuando eras niña, ¿cómo pudiste ir al colegio y tener amigos con todo lo que te ocurría? No tenía amigos, dijo con tristeza. Volví a casa directamente de la escuela. Me resultaba muy difícil relacionarme con mis compañeros de clase. No me sentía como una niña. Una vez obtuve un permiso médico para no tener que ir de excursión. No podía ir a ningún lugar donde tuviera que dormir con otros niños, porque ¿qué ocurriría si me despertaba en medio de una pesadilla? ¿Qué creían tus padres que estaba sucediendo? Ninguno de ellos lo malinterpretó, simplemente era algo muy extraño que no comprendían. A pesar de las terribles experiencias que tuvo en la infancia y adolescencia, Micaela logró entrar en la universidad. Allí conoció al hombre con el que al final se casaría. Fue casi un acuerdo no verbal entre nosotros, explicó. Yo podía ser yo misma y hacer lo que quisiera sin tener que preocuparme. Me preguntaba si Micaela había elegido a su marido por la misma razón por la que podría haber escogido a sus padres, propiciar esa seguridad en la que su sanación tendría más probabilidades de producirse. Micaela y su marido disfrutaron de un buen matrimonio durante 10 años, pero finalmente se separaron, pues él decidió que quería tener hijos. Yo estaba más centrada en mi vida interna y en tratar de averiguar qué diablos ocurría con mis terapeutas y mis tratamientos, recordó. Era imposible que pudiera cuidar a un hijo. Difícilmente podía cuidarme a mí misma. Micaela, ¿qué otras formas de enfermedad mental experimentaste? Cuando estaba deprimida tenía pensamientos obsesivos y me volví compulsiva. Por ejemplo, no podía salir de casa sin volver y asegurarme de que todo estuviera apagado. Cuando cerraba la puerta,
Tenía que cerrarla con llave 2 veces. Era tan fuerte. No podía evitarlo. En ocasiones me sentía invadida por historias y pensamientos obsesivos. ¿Podrías mencionarnos alguna de esas historias? Una de ellas transcurría en Italia durante el Renacimiento. En mi vida actual, caminaba por la calle, pero en mi mente me encontraba debajo de una mesa y en peligro. Tenía enemigos por todas partes. Ambas cosas ocurrían simultáneamente. Después me di cuenta de que se trataba de destellos de otra vida, pero en ese momento era simplemente algo que me invadía. Micaela empezó a tomar Prozac, lo que le permitió tener un trabajo, pero también hizo que su vida emocional fuese plana. Hola Vicky, hola Hans, ¿cómo están? Qué lindo verlos allí. Bien, esperen, que me perdí ahora. Ah, plano. Ya no sentía miedo, dijo al hablar de la época en la que consumió el medicamento. No sentía nada, simplemente notaba esas ideas obsesivas dando vuelta en mi mente. También sufrí un trastorno alimentario desde los 18 años de edad. He tenido varios trastornos de este tipo, principalmente bulimia. Me daba atracones y luego vomitaba. Esto lo repetí durante años. Sentía como si hubiera algo muy profundo dentro de mí que trataba de salir, dijo refiriéndose a todas estas experiencias. Gradualmente me sentí impulsada desde mi interior a buscar alguna otra forma de afrontar todo esto. Una vez que me abrí a ello, fui tropezando con las sincronicidades una tras otra. Sanación. Micaela, pregunté, ¿qué formas de sanación te funcionaron finalmente? El focusing, respondió refiriéndose al nombre de una modalidad de sanación específica. Lo inventó un terapeuta, Eugen Hendling, insatisfecho con la psicoterapia. Descubrió que el solo hecho de hablar de los problemas, caminar mentalmente en círculos, no ayuda a la mayoría de las personas. Es necesario sintonizar con las emociones. Este investigador descubrió que si buscas el lugar del cuerpo donde sientes la emoción, la encontrarás muy fácilmente. A partir de ahí, te concentras en ese lugar. Algo despierta. Se sacan a relucir imágenes metafóricas, conocimientos, emociones, una situación o un suceso. Existen dentro de las células y tú te reconectas con ellos. El objetivo es sentir lo que hay en tu interior. Cuando la emoción empieza a pasar, tu cuerpo se mueve y se retuerce. En una de mis primeras sesiones de focusing, Micaela vio en su mente la imagen de un enorme acorazado, vio la imagen de un enorme acorazado parecido a una fortaleza. Repentinamente comenzó a sentir un dolor que le emanaba desde el centro de la cabeza. Comprendió intuitivamente que estaba en el centro del acorazado y que su cabeza, la protegía de alguna manera. Conforme se centraba en el dolor, su cuerpo se arqueaba hacia atrás, se arqueaba hacia atrás, el dolor desaparecía. En cuanto se lo descubrí al terapeuta de focusing y lo sentí, se curó, observó Micaela. Fue una experiencia clave. Después de varias sesiones, sentí que era una manera de sanar. O sea, cuando sentía realmente el dolor en el cuerpo, la emoción ahí, sintió que es esto, ¿no? Ir al cuerpo, ir a las emociones que están de algún modo grabadas en nuestra biología. Nuestro cuerpo es sabio y cuando lo hacemos participar en nuestra sanación se producen milagros. El carácter físico de la experiencia de Micaela fue un aspecto importante de su sanación. Las emociones son energía en movimiento y como ésta necesitan fluir libremente. Cuando no pueden hacerlo, cuando son reprimidas o sofocadas, se cristalizan en nuestras células y chakras.
Al enfocarse en sus emociones cristalizadas, Micaela las liberó. Cuando su cuerpo se retorcía, los cristales de la emoción se rompían y empezaban a moverse. La intención y la atención de su mente, unidas a la sabiduría de su cuerpo, habían constituido una brillante sociedad de sanación. Después de trabajar con el focusing durante varios años, Micaela exploró la biodinámica, un sistema de sanación relacionado con él. Un sistema de sanación relacionado con él, creado por la terapeuta francesa Gerda Boyesen. En biodinámica, el sanador trabaja electromagnéticamente, explicó Micaela. Es una modalidad de Reiki. Te tumbas y cierras los ojos. El sanador empieza a sentir casi instantáneamente en qué parte de tu cuerpo se encuentra el síntoma. Pone las manos sobre ese lugar o el aire por encima de él. Ambos se enfocan en él. Entonces empiezas a percibir una sensación, una imagen o un sentimiento en algún otro lugar. ¿Puedes darme un ejemplo de una de tus sesiones? En realidad me transformaba en otra persona, dijo. Aún era consciente de estar en la habitación, pero al mismo tiempo me encontraba en una cámara de tortura. Trataban de lograr que les dijera algo, pero yo no iba a ceder. La sensación de mi cuerpo se relacionaba con esto. Conforme me centraba en ello y conforme le permitía ser, al principio no siempre podía lograrlo. A veces lo hacía así súbitamente. Comenzaba a surgir una emoción muy fuerte. Entonces mi cuerpo empezaba a estirarse. Respiraba más profundamente. Dejaba que las emociones circularan a través de mí en lugar de hacerlo a través de esa persona en la cámara de tortura, pone entre paréntesis, que no podía dejarla fluir. Eso marcó la diferencia. Esa es la sanación. El hecho es que funciona. No importaba si realmente estaba en otra vida o si se trataba de una historia simbólica que estaba proyectando. Para el inconsciente recordemos que real, que sea real, simbólico, virtual o que lo estemos imaginando o soñando, es real para nuestro inconsciente. Bien. Micaela continuó trabajando con la biodinámica, pero con menor frecuencia. También ha probado con la terapia de vidas pasadas, en la que hizo visualizaciones guiadas que la llevaron hasta los amplios y violentos traumas que sufrió en ellas. La meditación y la visualización de su propia creación. En cada una de estas terapias se reconectó con momentos de otras vidas en los que no había permitido o aceptado emociones intensas. Generalmente, esas vidas se presentan ante ella en breves destellos. Durante un periodo de muchos años sintió, y por lo tanto liberó, incontables emociones cristalizadas. Un día empezó a canalizar repentinamente y sin esperarlo. Me encontraba con dos amigos, dijo Micaela. Uno de ellos hizo una pregunta y espontáneamente entré en trance y comencé a canalizar. Después me dijeron que había hablado con una voz que no era la mía y que había respondido la pregunta. Yo estaba en otra parte, ni siquiera recordaba lo que había dicho. La canalización fue la culminación de mi viaje en búsqueda de una nueva comprensión. Lo cambió todo. Me ayudó a recordar quién soy realmente y a recordar cosas individuales y colectivas que van más allá de mí misma. De alguna manera comprendí que todo recuperaba su equilibrio para mí y que el desequilibrio es fascinante para nuestras almas. El desequilibrio nos atrae porque la conciencia siempre encuentra la forma de reequilibrarse y hacerlo siempre es un desafío estupendo. Empecé a darme cuenta de que no soy solo mi cuerpo y mi mente humana, añadió, sino que también soy todas esas otras vidas, un alma creadora de todo ello. Me abrí a una comprensión que no habría tenido cuando me identificaba completamente como un solo ser humano en una sola vida, incluyendo las razones para, como alma, elegir la enfermedad mental y el modo en que podía sentirme, muy diferente como me siento en calidad de ser humano.
Planificación prenatal. Micaela, dije, cuando piensas en tu planificación prenatal, ¿planificaste todas tus formas de enfermedad mental antes de nacer? Pienso que todas las potencialidades se seleccionaron antes de nacer, respondió. Podría haber habido otras que no se manifestaron. La apertura ante el caos dentro del orden fue elegida porque Suiza era un lugar muy ordenado. Hacer que el caos estallara en medio del orden fue algo que busqué porque no deseaba quedar totalmente desmoronada. Asimismo, tanto yo como todos nosotros escogimos esta porque tiene la potencialidad de generar una evolución rápida y trascendental de las creencias y juicios con respecto a lo que se considera normal. Cuando nací, en la década de los 50, me encontraba en el extremo más rígido de la normalidad. Todo el mundo sabía que era la normalidad. Afortunadamente, mis padres y mi madre en particular no me convirtieron en una persona anormal. Las reflexiones de Micaela me recordaron a Pat, cuya historia aparece recogida en el plan de tu alma, que planteó experimentar décadas de alcoholismo y una sensación de desvinculación con Dios, todo ello seguido de un despertar espiritual y sentimientos de un profundo vínculo con el Creador. Como almas, aprendemos a través de opuestos, y ese aprendizaje es profundo cuando los opuestos se presentan en el lapso de una vida. Al igual que Pat, Micaela había planificado experimentar los dos extremos de un espectro. Al decidir nacer en Suiza en los años 50, eligió experimentar creencias y juicios estrechos y bien definidos sobre la normalidad. Sin embargo, al elegir nacer en una era de rápido crecimiento de conciencia, se colocó en una postura en la que podía sanar esas falsas creencias y juicios. El suyo era un plano de vida clásico de aprendizaje mediante opuestos. Micaela, ¿por qué piensas que las potencialidades de distintas formas de enfermedad mental se incorporaron en tu plan prenatal? Todo el plan fue elegido para sanar asuntos pendientes de muchas otras vidas y para recordar. Mi alma sanaba emociones estancadas y bloqueadas debido a que se repetían constantemente, atrayendo los mismos patrones una y otra vez. Uno no puede ir a ningún lado. ¿Estás diciendo que las distintas formas de enfermedad mental que experimentaste tenían el objetivo de recrear esas mismas emociones que se estancaron en otras encarnaciones para que pudieras sentirlas y liberarlas? Sí. Y al sanar esas emociones, ¿también estás sanando esas otras encarnaciones de tu alma? Hay un proceso general desde el punto de vista del yo superior, explicó. Hay un proceso general desde el punto de vista del yo superior, explicó. Todo esto ocurre a la vez. Mi alma se dedicó a estudiar en profundidad la violencia y el tipo de motivación humana que la genera. ¿Es posible comprenderlo? ¿Es posible ver la violencia como la decisión del alma? En la mayoría de esas vidas no existía ninguna conciencia de ese tipo. Es en esta era cuando tenemos la capacidad de recordarnos a nosotros mismos como el yo superior y enlazarnos con él en una comprensión percibida, que puede no ser verbal, que permite la existencia de todo. Si no expreso más lucha o resistencia, continuó Micaela, y cedo, esta estupenda facilidad y gracia se producen, y yo puedo ser una con todo y comprender la perfección de toda la creación. Entonces la historia sana, deja de estar bloqueada y no se rechazan más aspectos de ella. Cuando digo ceder, me refiero a que no hay nada que juzgar como equivocado, negativo o dañado. El hecho de sentirlo como una decisión tomada por mí le da un significado y un propósito, pero también le permite ser. Eso abre una transición. Somos los que hacen esto para el yo superior. Y puedo decirte cómo es esa transición bastante recientemente para mí, por cierto. Gradualmente, durante el año pasado,
Tuve una especie de nuevo nacimiento. Yo no tengo ninguna necesidad de reequilibrar o buscar. Perdón, ya no tengo ninguna necesidad de reequilibrar o buscar. Ya no hay metas ni objetivos. Me resulta difícil porque es un juego muy divertido. Realmente recordé e integré el hecho de que soy este yo superior, el que lo crea todo en mi vida y en todas las demás vidas. Todas fluyen juntas en este baile de luz, color y sonido. Es asombroso. Le pedí a Micaela que mencionara algo específico que fuera capaz de hacer ahora y que no podía hacer antes de sanar. Puedo integrarme en los desafíos de la vida, puedo generar libertad, gozo, euforia y todos los sentimientos que desee simplemente al decidir convertirlos en mi forma de experimentar la vida sin importar lo que suceda en ese momento. Tengo los mismos desafíos que cualquier otra persona. Mi madre está gravemente enferma y es probable que se muera pronto. En mi oficina tengo el mismo caos que todos. Sin embargo, ahora puedo crear cualquier sentimiento a partir de la nada. No necesito cambiar nada en el mundo exterior. Simplemente evoco el sentimiento. Me alineo. Hay una forma de llegar al centro inmóvil de tu ser, que es el sitio al que uno va cuando medita, en medio de la vida cotidiana. Se tarda medio segundo. ¿Cómo lo haces? Enfoco mi atención en el corazón alto, que es el lugar por encima del corazón físico. En biodinámica es ahí donde siento el centro inmóvil, que para mí es como aguas en calma. Desde ahí es posible crear absolutamente cualquier cosa. De esta manera puedo estar en el hospital con mi madre y a pesar de su padecimiento, que me hace sufrir mucho y sentirme indefensa, al mismo tiempo puedo crear alegría. No me apego a ningún sentimiento. Puedo tener varios de ellos al mismo tiempo. El proceso por el que he pasado me permite hacer esto. Micaela, dije. Vaya tranquila, Vicky. Micaela, dije, algunas personas, tras comprender que planeamos nuestras vidas antes de nacer, se enfurecen consigo mismas, con su alma o con Dios por permitir la experiencia del sufrimiento. Sí, si dices mi alma planeó esto y estoy furiosa, actúas como si fueran dos cosas diferentes, contestó. Tú, la expresión humana, tienes cierta independencia, pero el alma no está separada de ti. Eres esa alma y al mismo tiempo también eres tú. Entiendo que pueda haber frustración o ira. Yo también la experimenté en su momento. Es como decir, ¿cómo demonios pude haber escogido esto? Sin embargo, todo este proceso me hizo saber que siempre hay un propósito. Conozco a alguien que asegura, yo nunca podría haber decidido sufrir abusos por parte de mi padre. Bueno, eso es responder emocionalmente. Si estás en medio de la emoción, es muy difícil distanciarte de ella al mismo tiempo. Eso era lo que me ocurría hace años. Es un proceso y tiene sus etapas. Todo lo que necesitas hacer es estar abierto a las posibilidades de que, aún como alma, sigues siendo tú y que tus razones para elegir algo eran muy válidas. El hecho de recordar quiénes somos es la parte más importante. Esto abre todo lo demás. Así me sucedió a mí. Recordar quiénes somos nos ayuda a superar una situación terrible y evitar sentirnos víctimas de ella. Las cosas no son así y nosotros no somos así. Micaela, ¿qué puedes decirles a las personas que sufren una enfermedad mental y que luchan por ver su propósito más profundo? Perderse en ella nunca es algo que alguna parte de ti desee mantener, respondió. Existen formas de mejorar que serán atraídas hacia ti. Tu alma busca aquello que te ayudará a mantener el equilibrio. Esa clase de confianza básica te permite tomar un camino más rápido. Al igual que cada uno de nosotros, tú tienes un proceso interior que evoluciona de forma natural. Confía en él. ¿Te sientes agradecida por todos los desafíos a los que te has enfrentado? Pregunté.
no los cambiaría por nada. Valió la pena pasar por todos ellos para llegar donde estoy ahora. La canalización de Micaela. Micaela me proporcionó una información muy aguda acerca de los propósitos de la enfermedad mental. A continuación, yo deseaba hacer preguntas y escuchar la perspectiva brindada por el espíritu. ¿Hasta qué punto su enfermedad mental había sido planeada antes de nacer? ¿Qué información adicional podíamos obtener sobre las razones por las que se había creado este difícil plan? ¿Qué sabias palabras ofrecería el espíritu a las personas que sufren una enfermedad mental y a aquellas que las aman y las cuidan? Antes de pedirle a Micaela que compartiera su historia, leí algunas de sus canalizaciones. Pude ver una gran sabiduría en ellas y estaba seguro de que en la sesión que haríamos juntos se manifestarían palabras igualmente útiles y sanadoras. Esperaba que Micaela pudiera canalizar a su yo superior. Por esa razón, me sobresalté me sobresalté mucho cuando una conciencia muy diferente que no me había esperado se expresó a través de ella. Antes de que comenzara la canalización, Micaela entró en un profundo estado de meditación. Dejó a un lado su propia conciencia para que otra pudiera utilizar su cuerpo. Por favor, dime tu nombre, si es que lo tienes, pregunté al iniciar la sesión. También dime, por favor, dónde estás. Sabía que muchos seres no físicos se reconocen entre sí, si no por su nombre, sino por su marca energética. Voy de nuevo. Sabía que muchos seres no físicos se reconocen entre sí, no por su nombre, sino por su marca energética, su color y su sonido. Pero pensé que un nombre podría ser útil. También sabía que el espacio es una ilusión, pero quería ver de qué manera respondía la conciencia canalizada a una pregunta sobre la ubicación. La energía grupal que habla aquí hoy se reúne en relación con tus preguntas, fue la respuesta. Como ocurre algunas veces, la forma de hablar de Micaela se hizo más lenta, aunque su voz aún era la suya. Comprendemos que existe un cierto sentido en el hecho de que os gustaría que nuestro canal canalizara a su alma. Sin embargo, es nuestra opinión. El ser humano que dice esas palabras es su alma. Esto siempre ha sido así, aunque, al igual que casi todos los seres humanos, se olvidó de ello durante la mayor parte de su vida. Ahora ha recordado, así que no tiene sentido hablar de canalizar su alma, ya que eso es precisamente lo que hace todo el tiempo. Somos sus yoes futuros, continuaron. Esta revelación me sorprendió y me emocionó. Aparentemente, las preguntas que planeaba hacer habían convocado energéticamente a un grupo de futuros yoes de algunas, quizás muchas personas que actualmente están encarnadas en la Tierra. Por lo tanto, esta es una extraordinaria oportunidad de recibir la sabiduría del porvenir más evolucionado de la humanidad. Sin embargo, estos yoes contienen miles de millones de potencialidades y experiencias para elegir. Tú tienes preguntas, lo mismo que cada uno de tus lectores. Para ese propósito no es posible dar un nombre. Un nombre define. Te lleva a creer que sabes porque has nombrado y emplazado fuera de ti aquello que también se encuentra en tu interior. Si tú o tus lectores deseáis usar un nombre, buscad de vuestro interior y permitir que surja ese nombre, que será diferente para cada uno de vosotros, ya que todo ser humano es completamente individual y por lo tanto también lo es la energía orientadora que cada uno evoca. En cuanto a nuestra ubicación, tú estás en el espacio-tiempo, en un paradigma en el que el espacio se expande y el tiempo se repliega. En otras palabras, habitas el espacio, pero no tienes acceso al tiempo. Nosotros, por el contrario, nos encontramos donde el espacio se repliega y el tiempo se expande. Por lo tanto, tenemos acceso a las potencialidades del tiempo, pero podemos manifestarnos en el espacio solo si cruzamos hacia donde tú estás.
Aquí, en la Tierra, estamos en un lugar donde el espacio parece haberse expandido en 3 dimensiones. Dado que es lineal para nosotros, se repliega en el único punto del tiempo que experimentamos en cada momento. El término para este tipo de experiencias de percepción es espacio-tiempo. Por contraste, la conciencia canalizada experimentaba muchas líneas temporales, miles de millones de ellas, evidentemente, desde el único punto en el espacio que ocupaba. El término para definir este tipo de contrario de experiencias de percepción es tiempo-espacio. Me gustaría hablar, dije, sobre el plan prenatal de Micaela con respecto a lo que conocemos como enfermedad mental. Por favor, discúlpanos si hablamos primero acerca de la definición, respondieron nuestros futuros yoes. Para nosotros, un plan prenatal se correlaciona con un momento resonante en el que un grupo de almas organiza una configuración preliminar de potencialidades seleccionadas para entrar en una vida. Hay muchas más de estas potencialidades de las que podrían manifestarse nunca en la realidad física. De hecho, gran parte de ellas son alternativas para garantizar la evolución del propósito del alma. La vida humana es un proceso de elección, de cambio y de evolución. Ahora bien, realmente siempre hay, muchos resultados potenciales útiles. Sin embargo, si hablas acerca de los elementos de la vida que se vinculan con el desequilibrio mental, el propósito final fue expandir la experiencia y el conocimiento de todo lo que ella es al reconectarse en el plano de una sola vida humana, con una enorme red de vidas pasadas, presentes y futuras, en relación con el lugar donde el canal se encuentra ahora. Este proceso aclara y afirma las formas en que las vidas humanas están conectadas y evolucionan de un modo interactivo a través del espacio-tiempo. Para ella, para el ser humano, implica rememorar a su yo completo. Rememorar, escrito con guión, que consiste en volver a reunir todo lo que ella es en el lapso de una vida humana, en el propósito más importante. Este propósito, apoyado intrínsecamente por los muchos de los síntomas mentales, tiene tanta importancia porque está llevando, en este momento, a nuestro canal y a muchos otros seres humanos, a los que conocéis como ascensión, que a su vez conduce al dominio, el dominio del proceso creativo mismo, el dominio de crear mundos, otra tierra, nuevas tierras, y así llevar la vida más allá. En pocas palabras, la comprensión de Micaela era correcta. Su propósito en esta vida, que ella había cumplido tan perfectamente, había sido rememorarse a sí misma como alma. ¿Podrías hablar algo más? Pregunté, acerca de rememorar. Existen muchas formas de lograrlo, dijeron nuestros futuros yoes, algunas de las cuales no son predecibles. No es lo mismo para todo el mundo, por lo tanto, solo podemos hablar respecto a lo que representa para nosotros. Para nosotros, en la humanidad hay temas y series de vidas interconectados, desde nuestro punto de vista, fuera del tiempo, pero dentro de los corredores del tiempo, todas las vidas interconectadas evolucionan y se expanden al mismo tiempo. Este concepto es muy difícil de entender para un ser humano. Todas ellas tienen puntos de inflexión enlazados a través del espacio-tiempo. En esos puntos es posible que un ser humano recuerde mediante destellos visiones, experiencias, una forma de visión percibida o sensación. El ser humano sabe entonces que existen vidas diferentes que transcurren al mismo tiempo. Esto abre la posibilidad de saber que eres mucho más que este único ser humano, que este único cuerpo-mente. También eres tu alma, y esta forma parte de un grupo de almas que a su vez es parte de una familia de almas, parte de la comunidad de almas. Con este conocimiento el ser humano puede concebirse a sí mismo de una forma totalmente diferente. Pedimos disculpas por la falta de claridad. Es muy difícil hablar de estas cuestiones en el lenguaje humano. Comprendo, les dije.
Pienso que la humanidad se encuentra en un punto de evolución en el que muchas personas se consideran imperfectas, limitadas y falsas de poder y valía. Para mí, rememorar significa recordar que somos infinitamente poderosos y que nuestra valía es ilimitada. Efectivamente, es la verdad, respondieron. No hay nada que sea imperfecto o que necesite un arreglo. Nunca lo hay. Simplemente parece ser así debido a los juicios mentales de la colectividad humana. Las personas se enfrentan constantemente con sistemas de valores, con creencias, juicios que no corresponden con los suyos, consideran que están equivocadas y que tienen una visión de sí mismas muy negativa. Parte del proceso de rememorar consiste en comprender nuestra plena responsabilidad por la creación de nuestra propia vida, así como en dejar de hacer tales juicios. Nuestros yoes futuros habían hablado de las vidas interconectadas. Entendí que se referían a las otras expresiones, tanto físicas, por ejemplo, humanas, como no físicas, de nuestras almas. En ocasiones, a estos fenómenos se los denomina vidas paralelas. Desde la perspectiva humana del tiempo lineal, algunas de estas vidas paralelas se hallan en nuestro pasado, otras en nuestro futuro y otras en nuestro presente. La mayoría de nosotros percibimos solo nuestra vida actual, la que vivimos en este momento, pero nuestras almas perciben todas nuestras vidas simultáneas. Les pregunté a nuestros yoes si es una metáfora le pregunté a nuestros yoes si una metáfora que uso para comprender esta diferencia de percepción entre el alma y la personalidad es correcta. Si un CD tiene 7 canciones y cada canción representa una vida, nosotros, como seres humanos, escuchamos solamente una canción, la propia. Nuestras almas, sin embargo, escuchan las 7 canciones al mismo tiempo. Quedó muy claro. Sí, contestaron, aunque 144 diferentes videojuegos interactivos en 3D podrían ser una mejor manera de decirlo. Tú tienes acceso a todos ellos. La complejidad de ese proceso es que los seres humanos estáis aprendiendo a tratar de dominar. Entonces, pregunté, durante toda la vida de Micaela, ¿cuántas vidas más vivió su alma y cuántas hay ahora? Desde su nacimiento hasta ahora se han acumulado miles. En un momento dado puede haber desde menos de 20 hasta un número cercano a 144. Por eso usamos ese número. ¿Cómo se crean esas vidas paralelas? Cuando Micaela llegó a un punto de decisión muy importante en su vida y escogió la opción A, ¿eso significa que se activó una dimensión paralela en la cual eligió la opción B? No diríamos que se activó, aclararon. Diríamos que esas potencialidades ya existían y eligió una de ellas. Las potencialidades no elegidas existen en el ámbito no físico. La referencia a potencialidades existentes es una referencia a las líneas de vida, los diagramas de flujo que la medium Stacy Wells ve en las sesiones de planificación prenatal. Cada línea del diagrama es una posibilidad, un camino que podemos escoger. Por ejemplo, si aprendemos a dar y recibir amor, elegimos un camino o una línea de vida con una vibración relativamente alta y experimentamos una vida llena de amor. Si por el contrario cerramos nuestros corazones y nos negamos a dar o a recibir amor, optamos por un camino o una línea con una vida en una vibración relativamente baja y experimentamos una vida carente de él. Ambas potencialidades y muchas más ya existían, solo escogimos una de ellas. Para mi sorpresa, nuestros futuros yoes habían asegurado que las potencialidades no elegidas existían en esferas no físicas. ¿Podrían explicar qué es el ámbito no físico?, pregunté. El ser humano común de hoy hablaría probablemente de la imaginación y de los sueños y aseguraría que no son reales. Para nosotros esto no es así. Para nosotros todos ellos son igual de reales. Aquí nuestros futuros yoes confirman una idea que ya se me había compartido con
que ya se había compartido conmigo en mis sesiones personales de canalización. La imaginación es real, es decir, lo que imaginamos está ocurriendo en realidad. Así de poderosas son nuestras mentes. Inicialmente lo que imaginamos sucede en una línea, en una dimensión física. Si imaginamos lo mismo repentinamente y en particular, si infundimos una emoción poderosa en la imagen, podemos atraerla hacia nuestra experiencia física. Como dijo el gran psicólogo Edgar Cayce, la mente es la constructora. Pregunté si existían otras Micaelas físicas y no físicas. No sería correcto decir que hay otras Micaelas físicas, dijeron. No hay ninguna otra en el plano físico. Sin embargo, hay muchas en el plano no físico. ¿Micaela es la única vida física de su alma? No. Es la única que realmente puede llamarse Micaela porque es la única con ese patrón característico y único. La singularidad del ADN de cada persona es total, por lo tanto, sin importar si se encuentra en el siglo XV o en el siglo XVII, la personalidad encarnada por el alma de Micaela no es Micaela, es otra personalidad que crea esa vida interactivamente con ella y que se le parece en muchos aspectos, pero no totalmente. Mientras escuchaba pensé en la visión que tenía Micaela de sí misma, escondiéndose bajo una mesa en la época del Renacimiento. De acuerdo con nuestros yoes futuros, esa persona no era literalmente ella, sino otra encarnación de su alma que tiene mucho en común con ella. Micaela es un ser único que existe solo en esta vida actual. Si pudieras proyectarte en una vida paralela no física, continuaron nuestros futuros yoes, tendrías la impresión de estar ante una variante no física de Micaela que parece exactamente la misma. Sin embargo, la Micaela física es quien resuelve muchos de los problemas más significativos y responde a muchas de las preguntas más importantes. Aquí teníamos una información crucial. La mayoría de nosotros, en ocasiones, nos sentimos insignificantes y nos preguntamos acerca del verdadero valor de nuestras vidas y si lo que hacemos tiene una importancia verdadera y perdurable. Nuestros yo de futuros les hablan directamente a aquellos que alguna vez se han sentido así. Tú importas, eres fundamental, es a través de ti, tu yo físico, como tu alma, y por extensión, el universo entero evolucionan. Pregunté si uno de los deseos prenatales de Micaela habían sido sanar las enfermedades mentales que experimentaría y al hacerlo sanar las otras vidas de su alma. Efectivamente, ese era su propósito, pero sanar desde nuestro punto de vista significa recuperar la plenitud, ver como alguien que anteriormente se ha percibido como separado. La sanación produce una serenidad del ser que permite ceder de un modo perfecto. Ceder es una forma de predominio. Uno nunca llegará a dominar el proceso creativo sin ceder a lo que ocurra mientras se produce. Por lo tanto, ceder a una emoción de baja frecuencia es tan importante como ceder a una de alta frecuencia. Uy, qué largo que es esto. Voy a dejar acá, creo, porque es bastante más largo el capítulo. No sé cuánto llevo leyendo. Me perdí ya. A ver si hace un corte. Oh. Uy, falta un montón para el corte, pero bueno, avanzo una hojita más. Voy hasta la 500, a la hoja 500 y ya freno. Una de las razones por las que se eligió la tendencia bipolar fue precisamente para que montase una ola en la que habría picos emocionales muy altos y muy bajos. El objetivo no era compensar algo porque, desafortunadamente, parece ser el objetivo de los seres humanos que toman medicamentos. El objetivo era llegar a un punto en el que Micaela pudiera estar contenta y emocionada incluso ante una emoción de muy baja frecuencia, que pudiera subir y bajar, y que se desapegara de ello de manera que se sintiera bien independientemente de lo que ocurriera. Como hemos visto en su vida,
ha dejado de sufrir altibajos anímicos que la afecten. Pienso que las personas que sufren un trastorno bipolar probablemente dirán, ¿cómo me puedo sentir bien con esta clase de sufrimiento? Consideremos el proceso de sanación en términos de porcentajes. En el caso de Micaela, solo cuando concluyó aproximadamente el 80% del proceso, fue capaz de permitirse bajar y subir anímicamente, pero sin forzar la subida. Antes, cuando forzaba la subida, lograba sentirse muy animada, pero cuando bajaba, caía aún más profundamente. Durante más de la mitad del proceso, es casi imposible no añadir alguna emoción. Por ejemplo, no solo está la depresión, sino también está la desesperación y el miedo a sufrirla. Las reacciones se suman a ella y por tanto se afianza aún más. El proceso de sanación hace que se le dedique menos atención. Todas las personas que leen este libro, si lo desean, serán capaces de estar dentro de algo sin concentrarse totalmente a identificarse con ello. El hecho de rememorar y recuperar la integridad permite un ligero distanciamiento y una neutralidad de la experiencia humana, con el propósito de que una persona pueda sentirse deprimida y al mismo tiempo desviar su atención de la depresión. Bueno, seres bonitos, voy a dejar hasta acá. Ya la garganta nada, está cansada y mi ojito también. Así que vamos a darnos descanso. Al menos pude comenzar y leer una buena parte de este último capítulo del Don de tu Alma, capítulo 13, la enfermedad mental. Bueno, avancé bastante, un montón. Así que bueno, continuaré mañana, mañana o bueno, o el jueves, veré. Gracias a todos los que pasaron un ratito, a los que pasaron y se fueron, y a los que lo van a ver después, sea por Instagram o por YouTube. Gracias por estar ahí, por la compañía. Hoy me escribió una parte de la familia acá de Instagram, un seguidor, agradeciéndome por la lectura, por el capítulo de adopción, y se compró el libro. Así que, bueno, nada, esos son los regalos que se recibe y que mi alma está feliz, porque, bueno, este pequeño granito de arena que es compartir con ustedes lectura, ya que, bueno, me apasiona leer y compartir a su vez, va dejando ahí, ¿no?, como esos pequeños granitos de arena para que sientan quizás el deseo o de leer el libro o de comprarlo o de escucharlo. Y bueno, y si a su vez pueden sanar algún proceso con esta información, más que misión cumplida, diría yo, más que misión cumplida, regalazo para ustedes y para mí y para todos. Bueno, gracias, nos vemos mañana, que tengan un feliz y bendecido día, nos estamos viendo, chao, chao.